A ver, hay mundiales que se recuerdan por un gol, otros por un campeón. Y luego, muy por encima, está el de México 70. Aquello no fue solo un torneo de fútbol, que va, fue una auténtica explosión de color, justo en una época que parecía teñirse de gris, un punto de inflexión, que lo cambió absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de la magia de México 70, primero tenemos que escuchar el ruido de fondo. Y en 1970 el mundo era un lugar muy ruidoso. La guerra de Vietnam daba sus últimos coletazos, el escándalo Watergate empezaba a sonar en Estados Unidos y la tensión en Oriente Medio, era casi palpable. Pero, y este es un pero gigantesco, mientras el mundo de los telediarios se veía en blanco y negro, la cultura estaba explotando en Technicolor. De repente, la tele a color entraba en los salones, la música disco te invitaba a no parar de bailar y una especie de optimismo tecnológico recorría el planeta. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que en medio de todo ese caos, un torneo de fútbol en México se convirtiera en el epicentro de la alegría mundial? ¿Cómo pudo ser a la vez un reflejo de todo ese conflicto y al mismo tiempo el mayor símbolo de celebración? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desgranar este momento histórico. Vamos a ver el mundo tan convulso que lo rodeaba, las revoluciones técnicas que lo hicieron moderno, las leyendas que pisaron su césped, la sinfonía de un equipo que ya os digo es irrepetible y cómo su legado a todo color llega hasta nuestros días. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por el principio. ¿Qué se cocía en el mundo justo cuando iba a empezar a rodar el balón? El ambiente, estaba que cortaba. Si abrías un periódico, solo leías sobre división, la guerra, los escándalos políticos como Watergate, la amenaza de una crisis energética. Y por si fuera poco, la sombra del terrorismo internacional empezaba a crecer. El optimismo no era precisamente lo que más abundaba. Y justo ahí, en mitad de toda esa crispación global, México se preparaba para ser el anfitrión de una fiesta. Una que, sin que nadie lo supiera todavía, iba a cambiar para siempre la manera en la que vemos y vivimos el deporte. Es que México 70 fue en esencia el primer mundial moderno. Y lo fue por 4 grandes revoluciones. Por primera vez el planeta entero pudo verlo a todo color gracias a la magia del satélite. Se estrenó el Adidas Telstar, el primer balón con nombre y diseño propio. Se permitieron 2 cambios por equipo, abriendo la puerta a la táctica. Y para calmar un poco los ánimos, debutaron las tarjetas amarillas y rojas. Y ojo al detalle del balón, el Telstar, porque aquí hay una anécdota fascinante. Su diseño, que hoy es un ícono de la cultura pop, no fue un capricho, nació de una necesidad puramente técnica. Sus 32 paneles blancos y negros estaban pensados para que la pelota se viera perfectamente en los millones de televisores en blanco y negro que todavía había. Diseño al servicio de la tecnología de la época. Vale, tenemos escenario nuevo, reglas nuevas. ¿Qué faltaba? Pues los protagonistas, claro. Vamos al césped, porque allí estaban a punto de nacer leyendas. Y en ese césped, 2 nombres resonaron por encima de todos. Por un lado, la leyenda ya consagrada, Pelé, o Rey, que buscaba su redención y una corona mundial sin precedentes, la tercera. Y frente a él, una auténtica fuerza de la naturaleza, el alemán Gerd Müller, el torpedo, una máquina de hacer goles, que se presentó al mundo marcando 10 tantos, el rey y el aspirante. Pero la historia de este mundial la escribieron más que las grandes estrellas. Hubo un equipo que jugó con el corazón en un puño. El 31 de mayo, el mismo día de la inauguración, un terremoto devastador golpeó Perú. A miles de kilómetros, su selección saltó al campo con brazaletes negros. No jugaban solo por ganar, jugaban para darle a su gente, en medio de tanto dolor, un motivo de orgullo, un instante de esperanza. Y entre todas esas historias, hubo una que se convirtió en la melodía principal del torneo. Un equipo que no solo jugaba al fútbol, sino que parecía que componía música con la pelota. Un equipo que de verdad hipnotizó al planeta entero con un estilo de juego, revolucionario. Hablamos, claro, de Brasil. Para muchos no es un equipo, es el equipo. La perfección hecha fútbol. Ganaron todos y cada uno de sus partidos. Y su ataque era una locura. Una delantera con 5 números 10. Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino y Carlos Alberto. No jugaban, danzaban. Aquello fue la sublimación del yogo bonito. Y toda esa sinfonía de fútbol ofensivo tenía que culminar, como no, en un escenario a la altura, el mítico Estadio Azteca. La final contra Italia no iba a ser un partido más, iba a ser la coronación de toda una era. Con el Azteca a reventar, Brasil dio su recital definitivo contra la siempre rocosa Italia. El 4-1 final no fue solo un resultado, fue una declaración de intenciones. Marcaron Pelé, Gerson y Jairzinho, y para cerrar el círculo llegó el gol de Carlos Alberto.
Una jugada colectiva que es, sencillamente, una de las obras de arte más bellas de la historia del deporte, la coronación soñada. Y esa victoria significó algo más, significó la inmortalidad para su rey. Con ese trofeo, Pelé se convertía en el único ser humano en toda la historia capaz de ganar 3 mundiales de fútbol, un hito que más de medio siglo después nadie ha conseguido igualar. Al acabar, con el mundo a sus pies, Pelé lo dijo todo con una simple frase. Esta fue mi última copa. Soy el hombre más feliz del mundo. No era solo el final de un torneo, era el cierre perfecto de un círculo, el momento exacto en el que la leyenda se hizo eterna. Entonces, más allá de la victoria de Brasil y del récord de Pelé, ¿qué nos dejó realmente México 70? ¿Por qué lo recordamos de esta manera tan especial? Pues mirad, México 70 fue ni más ni menos que el Big Bang del deporte moderno. La televisión a color, por satélite, llevó el espectáculo a cada rincón del planeta. Y ese Brasil legendario le dio al mundo la mejor historia posible que contar. El fútbol dejó de ser un simple juego para convertirse en el primer gran espectáculo global, en un idioma universal que todo el mundo podía entender. Y aquí es donde volvemos al principio, ¿verdad? En aquella década de división y de desconfianza, durante un mes el mundo se detuvo. Apartó la vista de los conflictos y la posó sobre un césped verde en México. Y allí encontró algo que compartir: la alegría pura, la celebración del talento y la prueba de que, a veces, la belleza es el mejor antídoto contra el ruido. Y esto nos deja con una última reflexión. En el fútbol actual, que es una era de cifras astronómicas y de superestrellas que son casi marcas globales, ¿es posible que volvamos a ver algo así? No un conjunto de talentos, sino un equipo, con mayúsculas, una orquesta tan afinada y tan bella como aquel Brasil del 70. Quizás la verdadera magia de ese mundial fue recordarnos que lo colectivo puede llegar a ser mucho más brillante que cualquier estrella individual.